Dice, halla la ecuación de la recta que pasa por el punto 2,4 y que tiene pendiente igual a 3. Entonces, primero vamos a ver en el plano, ¿no? ¿Dónde estaría ese punto? ¿En qué cuadrante? ¿En el 1, 2, 3 o 4? ¿En el 1? Ajá, aquí, ¿no? En este de aquí. ¿Por qué está en el 1? Pues porque ambas coordenadas son positivas, ¿no? 2 y 4 son positivas. Entonces, acuérdense que la primera corresponde a la coordenada en X y la segunda en Y. Entonces, en X2, en Y4, y nuestro punto estaría por aquí. Ese es el punto. Y luego tiene pendiente igual a 3. Entonces, ¿cómo va a estar inclinada mi recta? ¿Va a estar inclinada de manera creciente, de manera decreciente o va a estar acostada? ¿Creciente? Reciente. Creciente. Creciente, exacto, porque la pendiente es positiva. Entonces, ya nada más de saber eso, pues sabemos por dónde va a pasar, por aquí, y que va a estar así, ¿no? O sea, ahorita vemos exactamente cómo, pero va a estar inclinada de esa manera. Ahora vamos a sacar la ecuación. Teníamos acá arriba. Y menos Y1 igual a M por X menos X. Entonces, este punto, pues este va a corresponder a X1 y este va a corresponder a Y1. Y este 3 va a corresponder a M. Si sustituimos, nos queda Y menos Y1, que es 4, igual a M, que es 3, por X menos X1, que es 2. Y esa de aquí sería nuestra ecuación de punto pendiente. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, entonces ahí nada más vamos a sustituir, ¿verdad? Lo que es la ecuación. Sí. Sí, o sea, aquí para sacarla de punto pendiente, si te dan el punto y la pendiente, pues ya simplemente sustituyes. Ok. Ahorita vamos a ver que hay más ecuaciones y cómo pasar de una a otra. Pero bueno, así nada más para obtener esta, así, solamente sustituimos. Ok, y luego, ¿cómo la graficaríamos? ¿Alguien sabe? No. ¿No? Bueno, acuérdense que la pendiente, ¿cuál era la fórmula de la pendiente? Y2 menos Y2 Y1 menos entre Y1 X2 entre X2. menos X1. Así es. Entonces es el cambio que tiene en Y entre el cambio que tiene en X. Eso significa este triangulito que se llama delta. Ajá, es el cambio. Lo que significa que gráficamente la pendiente nos dice cómo se está moviendo la recta. Como en este caso la pendiente es 3, M es igual a 3, pues 3 es igual a 3 entre 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces este de arriba corresponde al cambio en y este de abajo pues corresponde al cambio en X. Eso quiere decir que de cualquier punto de la recta, el que ustedes agarren, se va a mover 3 hacia arriba porque es positivo y luego 3 hacia la derecha. Ajá, porque tenemos Y X. Entonces, como es positivo, se mueve hacia arriba y hacia la derecha. Quiere decir que aquí pues, nos vamos a mover 3 hacia arriba, 5, 6, 7, y luego 1 hacia la derecha, o sea, en el 3. Porque conté a partir de este punto, ¿sí? ¿No? ¿Se vieron, no? Que conté 3 para arriba, 1 hacia la derecha. Entonces, este otro punto también está en la recta. Y ya nada más los unimos. Y esa de ahí, pues, es la gráfica. ¿Sí vieron cómo lo grafiqué a partir de la pendiente? Sí. Sí. Ok. Otra manera que pudieron haber hecho, pues es como en la secundaria, ¿no? Que agarraban y tabulaban en su tablita, ¿no? O sea, ya sabían que un punto era 2,4, es el que nos dieron. Y otro punto, ¿cómo lo sacaban? Pues agarrando cualquier valor de X, el que ustedes quisieran. Para comprobar que este punto, porque este punto, ¿quién es? El que encontramos con la pendiente, ¿qué coordenadas tiene?
3, 7, ¿no? Exacto, 3,7. Entonces vamos a comprobar que sí está en la recta. ¿Cómo? Pues aquí yo digo, a ver, si X vale 3, ¿cuánto vale Y? Hay que hacer las cuentas, ¿no? Es Y menos 4 igual a 3 por 3 menos 2. Lo único que hice fue sustituir en esta ecuación. Entonces nos queda Y menos 4 es igual a, ¿cuánto queda del lado derecho? 3, Ujú. Y luego despejamos, ¿no? Y igual a ¿cuánto? 7. Exacto, porque pues es 3 más 4, 7. Entonces sí, ¿no? El 3 va con el 7 y es justamente el punto que tenemos aquí. Entonces podrían, es más sencillo para que no tengan que hacer las cuentas así con la tablita, pues nada más que observen, ¿no? ¿Qué onda con la pendiente? Y ya saben hacia dónde se mueve. Pero pues también podrían hacerlo así tabulando. ¿De acuerdo? ¿Sí entendieron las dos maneras de hacerlo? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, entonces eso fue punto pendiente. Ahora, pendiente y ordenada al origen. Primero vamos a ver quién es la ordenada al origen. Se denota por la letra B, o sea, así la ponemos, y es el punto de intersección con el eje Y. Ajá. O sea, eso quiere decir que en el 0, B vamos a cruzar con el eje Y. ¿Qué significa? Aquí yo estoy, en el primer ejemplo, yo les puse B igual a 2. Entonces, trazamos nuestro plano. ¿Y dónde está el punto 0, B? 0 en X y B, que en este caso es 2, en Y. O sea, de aquí yo tengo el punto 0,2. Entonces, solamente subo 2 aquí. Yo sé que por ahí va a pasar mi recta. No sé cómo va a pasar, o sea, puede pasar así, así, acostada, así, ¿no? Pero por ahí es no por donde va a cruzar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa que B pues sea negativa? ¿Cuál es el punto por donde va a cruzar? 0, menos 3. 0, menos 3. 0, menos 3. Exacto. ¿Y dónde va a estar? ¿Hacia arriba del eje Y o hacia abajo? Hacia abajo. 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 Exacto. Aquí, ¿no? En el menos 3. Entonces va a pasar por aquí. No sabemos cómo, pero por ahí pasa. Y después, ¿qué significa que B sea igual a 0? 0,0. ¿Cuál es el punto que 0, 0. tendríamos? Exacto. Entonces eso significa que vamos a pasar por el origen. Ajá, por aquí, por acá, por allá. No sé cómo, pero vamos a pasar por el origen. Entonces esos son los tres casos. Que nuestra B sea 0, positivo o negativo. Pero no nada más, o sea, ya vimos que por una ordenada de origen, pues pasan una infinidad de rectas, ¿no? Pero ¿cómo sé cuál recta es la que está pasando? Pues por eso se llama ecuación pendiente y ordenada, porque me van a decir la pendiente también, para saber cuál de todas estas rectas que yo marqué aquí es la que está pasando, porque solamente va a haber una que tenga la inclinación M, ¿sí? Entonces, si me dan la pendiente M y la ordenada al origen B, la ecuación que voy a obtener es esta, Y igual a MX más B, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, ya se los adelanté de funciones, pero pues acuérdense que es una función, ¿no? Entonces, ¿cómo denotamos a las funciones? También la podemos escribir como Y igual a f de X, o sea, lo que estamos diciendo es que es una función de X, porque X es la variable dependiente y Y es la independiente, ¿sí? Esto lo vamos a ver bien más adelante, pero para que no se les vaya a olvidar. Y vamos a ver un ejemplo. Nos piden hallar la ecuación de la recta cuya pendiente es menos 2 y la ordenada al origen es 3. Entonces, primero gráficamente. Que la ordenada al origen sea 3, ¿qué significa? Que va a estar en 0,3. Ajá, va a pasar por el 0,3, o sea, por aquí. Y luego que la pendiente sea igual a menos 2, que nos dice cómo va a estar inclinada mi recta. Hacia abajo. Ajá, decreciente. Y pues ya podrían graficarla, ¿no? Nada más así, ¿no? ¿Cuál sería a partir del 0,3? ¿Cómo tendrían que contar?
porque este es menos 2. Entonces le ponemos un 1 abajo, pues para tener ambos cambios, ¿no? Este es el cambio en Y y este de acá sería el cambio en X. Entonces, como es negativa, vamos a contar hacia la izquierda y hacia abajo. No, a la izquierda y hacia arriba. Me equivoqué, perdón. Así. Entonces, ¿cuántos voy a contar a la izquierda a partir de este punto que yo ya tengo? Va a contar uno hacia la derecha, ¿no? Porque el X es positivo. Ajá, uno hacia la derecha. No. Hacia la izquierda. O sea, es que cuando es negativa la pendiente, contamos así como les puse aquí. Hacia la izquierda, X hacia la izquierda y Y hacia arriba. Así es como contamos. Lo que cambiaba de acá cuando era positiva es que hacia dónde contamos. Contamos hacia arriba y hacia la derecha, ¿sí? O sea, lo que va a cambiar es si contamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Ok, ¿Sí vieron ok. o no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, cuando es positiva, hacia arriba y hacia la derecha. Y cuando es negativa, hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces, ¿cuántos voy a contar? Uno a la Primero X o primero izquierda. Y, la que quiera. Para la izquierda, ¿cuántos voy a contar? Uno. No. 1, ajá, aquí. Y para arriba, ¿cuántos voy a contar? 2. 2, exacto. Entonces, aquí. ¿Y este punto a quién corresponde? ¿Qué coordenadas tiene? 1,2. No, Menos 1,5. exacto, menos 1,5. ¿Por qué? Porque acuérdate que conté a partir de este, que era el 0,3. Entonces, si del 0, porque ese es X, me muevo 1 a la izquierda, pues estoy parada en menos 1. Y luego a partir de 3 cuento 2 para arriba. Entonces cuento 4, 5. Y me quedan coordenadas menos 1,5. Y así quedaría mi recta. ¿Sí? Vamos a, de todas maneras, lo vamos a verlo, ya lo pueden graficar. ¿Sí? Y si no se acuerdan de esto, o sea, nada más piensen que si su pendiente es negativa, pues tiene que estar inclinada, ¿no? De esta manera. Entonces, si yo me encuentro un punto, pues ¿cómo encuentro el siguiente? Para acá y para acá, ¿no? Porque el siguiente punto tiene que estar a fuerzas aquí arriba para que mi recta quede negativa. Esto es si mi pendiente es negativa. En cambio, si mi pendiente es positiva y yo tengo un punto, pues va a ser inclinada así. Entonces yo tengo que contar de esta manera. ¿Sí? Sí. Bueno, esto nomás es para que se acuerden de cómo graficar viendo la pendiente. Vamos ahora a sacar la ecuación. Yo ya tengo quién es B y quién es M. Entonces vamos a sustituir. Y es igual a M, que es menos 2, por X, más B, que es 3. Y esta de aquí es mi ecuación de pendiente y ordenada de origen. ¿De acuerdo? Si quieren comprobar que pues este punto menos 1,5 sí está, nada más sustituyen, ¿no? Y igual a menos 2. X, ¿cuánto vale? ¿Uno? Menos 1. Menos 1. Ajá. Más 3. Y pues esto les queda 2 más 3, que sí es 5, ¿no? Entonces sí contamos bien. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto nada más es como si quieren comprobarlo. Y si nada más quieren contar, pues así, nada más fíjense en la pendiente. Pero sí quedó claro cómo ver hacia dónde contamos, nada más de ver la pendiente y un punto. ¿Sí quedó para todos claro o lo vuelvo a explicar? Quedó claro. Todo bien. Bueno, Sí. ok. Siguiente ecuación. Ahora cuando nos dan 2 puntos, ¿no? Como cuando nos dan 2 puntos, ¿cómo obtenemos la ecuación? Pues así. Y menos Y1 igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 por X menos X1.
Acuérdense que x2 tiene que ser diferente de x1, porque si no, pues aquí abajo, como si nos fueran iguales, estaríamos restando lo mismo menos lo mismo, y eso nos daría 0, y estaríamos dividiendo entre 0, y pues eso no. Entonces, por eso ahí tienen que ser diferentes las coordenadas en x. Ahora, ¿alguien puede decirme quién es esto? La pendiente. La pendiente, exacto. Entonces, si se fijan, esa de ahí, pues es la fórmula de punto pendiente, ¿no? O sea, es justo la que teníamos aquí arriba. Punto pendiente, ¿no? Entonces, se van a dar cuenta que por eso vamos a llegar a lo mismo, nada más que son diferentes formas, pues dependiendo de lo que les dan. Si les dan 2 puntos, pues utilizan esta, ¿no? Para calcular la pendiente. ¿Y cómo? Pues vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Primero, geométricamente. El primer punto es 1, menos 1. Entonces, 1 en x menos 1 en y. Aquí está. Segundo punto, 2,5. 2 en x, 2, 3, 4, 5 en y. Acá está. ¿Y cómo determinamos la recta? Pues nomás los unimos, ¿no? Eso sí está fácil, no había que contarla. Entonces la recta va a estar así. Bueno, ustedes la hacen más derecha, pero sí va a estar. Entonces, de verla, ¿cómo va a ser la pendiente? ¿Positiva o negativa? Positiva. Exacto. Entonces la pendiente pues va a ser positiva, ¿no? Vamos a comprobar. Vamos a sustituir en la fórmula. Y menos, si este es el primer punto, pues este corresponde a x1, y1 y este x2, y2. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Alguien que me la pueda dictar. Quedaría como 5 menos 1 sobre 2 menos 1, ¿no? 2 menos 1. Bueno, no, que No, arriba sería es No, menos 1. O sea, el menos 1 en un paréntesis. el menos 1 de arriba, el menos 1 de abajo. De arriba. Exactamente, ¿no? Porque tenemos un menos de la fórmula y el otro menos de la coordenada. Entonces, así queda. Ahora, del lado izquierdo me queda y menos que. Menos 1. Menos 1. más 1. Y luego aquí esto multiplicado por qué. X menos 1. Exacto. Entonces, así quedaría la de 2 puntos. Ujú. Si la quieren, pues que esté más bonita, pues habría que resolver, ¿no? Sobre todo esta operación de aquí, pues para ver qué pasa con la pendiente, ¿no? Y vamos a resolverla para comprobar que si es positivo. O sea, mi pendiente me quedaría arriba, ¿cuánto me queda? 6. Y abajo, 1. ajá. Entonces mi pendiente pues es 6, ¿no? Y si era positiva, como habíamos dicho. Y esto fue poniendo este como el primer punto y este como el segundo punto. Pero igualito que cuando calculábamos pendiente y distancia, da igual si los ponen en el otro orden. O sea, si ahora este corresponde al segundo punto y este también, va a quedar, bueno, va a representar a la misma recta, pero va a quedar un poquito diferente la ecuación. Ahorita van a ver por qué. Si lo hacemos así en este orden, nos quedaría y menos y1, pero en este caso y1 pues sería 5, ¿no? Luego la pendiente y2 es menos 1, menos y1 que es 5, abajo me queda 1 menos 2 por x menos 2, ¿sí? Esto de aquí, arriba me queda menos 6 y abajo me queda menos 1. Entonces sigue siendo 6, ¿no? Eso sí me quedó igual. Lo que quedaría diferente es que la de arriba me queda y más 1 igual a 6 por x menos 1, haciendo las cuentas. La de abajo me queda y menos 5 igual a 6 por x menos 2. Quedaron diferentes porque utilizamos el primer punto diferente, pero es la misma recta, porque la primera, ¿qué me dice? La primera me dice que es una recta que pasa por el 1 menos 1 y que tiene pendiente 6. ¿Cómo saqué las coordenadas de este punto?
Esta es la coordenada de X y esta es la coordenada de Y, solamente que les cambiamos los signos porque pues acuérdense que aquí en la fórmula les metemos un menos. Entonces, si aquí dice -1, mi coordenada es 1 positivo. Si aquí dice 1, mi coordenada es -1. Entonces, esta fórmula me está diciendo que mi recta pasa por ese punto y tiene pendiente 6. Vamos a ver aquí en la gráfica. El 1 menos 1, pues es este de aquí. Es este de aquí. Y tiene pendiente 6. Entonces, pendiente positiva, pues vamos a contar hacia acá y hacia acá, ¿no? 6 hacia arriba, 1 hacia la derecha. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1 hacia la derecha. Entonces, ya vieron que llegué al otro punto y me va a quedar la misma gráfica, ¿sí? Ahora vamos a analizar la de abajo. Esta de aquí me dice que pasamos por ¿cuál punto? 2,5. 2, Exacto, ¿no? Agarramos estos números y les cambiamos el signo. Y mi pendiente pues es la misma, ¿no? El 6. Entonces vamos a contar así y así, ¿no? Entonces 2,5 pues es este punto de acá. Y si yo cuento 6 para arriba y 1 hacia la derecha, pues me va a quedar, ¿no? Acá 1, 2, 3. Bueno, estamos en el 5. Entonces sería 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Y del 2 voy a contar 1. Entonces llego al 3. Entonces yo estaría en el 11,3 y trazo, ¿no? Pero pues ese punto, o sea, sigue siendo la misma. Bueno, aquí porque me quedo bien choca, ¿no? Pero si ustedes la hacen, o sea, va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Pero si vieron por qué si da la misma recta, sí. ok, porque acuérdense, o sea, dado un punto y un ángulo, una inclinación, pues hay una sola recta que cumple eso, ¿no? No va a haber muchas, es la única. Entonces, mientras ustedes agarren cualquier punto de la recta y el ángulo, entonces les va, o sea, lo único que va a cambiar son estos números, porque estamos partiendo de un punto inicial diferente. Pero dada la misma inclinación, pues va a ser la misma recta, ¿no? O sea, no importa si yo parto de aquí, de acá, de este, mientras la pendiente sea 6. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ok. Ya saben, si tienen dudas, de todos modos, o sea, de repente que algo no les quede claro, pues me dicen y me regreso. La siguiente es la ecuación simétrica. Entonces, esta la vamos a dar a partir de las intersecciones con los ejes X y Y. Ya habíamos dicho que B, que se llamaba ordenado al origen, era donde mi recta cruzaba con el eje Y, ¿no? Entonces, esa es la intersección con el eje Y. Pero pues la recta también cruza por el eje X, ¿no? Entonces, esa intersección se llama A. Y tanto A como B pues tienen que ser diferentes de 0, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque mi ecuación es esta, ¿no? A entre B. Y pues no podemos dividir entre 0. Además de que si ustedes me dicen que A es igual a 0 o que B es igual a 0, ¿qué significaría? Si yo les digo que A es igual a 0, quiere decir que por el eje X estoy cruzando en el 0. ¿Dónde está el 0? En el origen. Exacto. Y entonces si A es 0, pues eso significa que B también es 0, ¿no? Y al revés. O sea, si una de las dos es 0, la otra fuerza tiene que ser 0, porque pues pasamos por el origen que es el 0, 0. Pero si yo nada más les doy esa información, pues ustedes no saben qué recta es, ¿no? O sea, porque puede ser esta o esta. O sea, hay una infinidad que pasan por el origen. Por eso solamente decir esa información, pues realmente no es mucha información, ¿no? No hay una recta determinada. En cambio, si son diferentes de 0, sí hay información. ¿Por qué? Porque es como si yo les diera 2 puntos, ¿no? O sea, yo les estoy diciendo que cruza. A ver, bueno, acá lo hago. Si yo les digo que A es 2 y que B es 1, entonces quiere decir que en el eje X, ¿por dónde está pasando? ¿2? Por el 2. Ajá. Y en el eje Y, ¿por dónde está pasando?
Por el Por el 1. 1. Exacto. Y ustedes pueden decirme entonces cuál recta es. Es Negativa. negativa, ¿no? Negativa. Exacto. Es esta, ¿no? Y es una, no hay muchas. Es la única que pasa por esos dos puntos. Entonces, por eso tienen que ser los dos diferentes de cero para que podamos saber exactamente a cuál recta se refiere. Ujú. Y en este caso, la ecuación simétrica queda de esta manera. X entre A más Y entre B igual a 1. Ajá. Vamos a ver un ejemplo. Se despide ya la ecuación de la recta, cuyas intersecciones con los ejes son A igual a 3 y B igual a menos 1. Entonces, primero vamos a graficarla. X y Y. Entonces, en el eje X vamos a pasar por él 3. y en el eje Y, Menos 1. Menos 1. ujú, y pues ya no, ya tengo mi recta. Geométricamente ya sé cuál es. Ahí está, es esa. Mi pendiente pues va a ser negativa, ¿no? Y ahora vamos a sacar la ecuación simétrica. Sustituimos, ¿no? X entre A. ¿Quién es A? 3. Más Y entre B, que es menos 1. Y esto igual a 1. Y listo. Esa de ahí es mi ecuación simétrica. ¿De acuerdo? ¿Dudas de esta ecuación? La pendiente es positiva, ¿no? Sí. Ah, sí, positiva. Sí. ¿Alguna otra duda? No. Ok. No, más bien. Y ya por último, la forma general es AX más BY más C igual a 0. Esta es la forma general de la ecuación. Las variables pues son X y Y, A, B y C son números. Y a fuerza, A tiene que ser distinto de 0 o B tiene que ser distinto de 0. Digo, los dos también, ¿no? Pero por lo menos uno de ellos tiene que ser diferente de 0. Ajá, no puede ser que pues, los dos sean 0 porque pues, no tendríamos variables, ¿no? O tendríamos puramente, solamente C. Y pues eso no. Entonces, alguno de los dos tiene que ser diferente de 0. ¿De acuerdo? O se vería una recta en forma general, pues es 3x más 2y más 1 igual a 0. ¿No? Ese es un ejemplo. Y ahorita vamos a ver pues cómo interpretar esa forma general con los ejemplos y cómo llegar de ella a todas las demás pues para verla gráficamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dudas de las 5 ecuaciones? ¿De las 5 formas? No. No, no, no. Ok. Entonces, dice, recta que pasa por el punto 1,5 y que tiene pendiente 2. Nada más de ver eso, pues sí ya podríamos graficarla, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. El 1,5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Entonces el 1,5 está aquí y tiene pendiente 2. Entonces, ¿cómo voy a contar? Hacia la derecha y hacia arriba. ¿Y hacia arriba? Ajá. ¿Cuántos voy a contar hacia la derecha y cuántos hacia arriba? 2 hacia Hacia arriba. la derecha. Una a la 2 derecha y hacia dos hacia arriba. arriba. Exacto. 2 hacia arriba y 1 hacia la derecha. Entonces, 2 hacia arriba, pues es 6, 7. Y 1 hacia la derecha, o sea, 2. Entonces, aquí y acá. Quiere decir que el otro punto, pues es 2,7 y ya, ¿no? Nada más los 1. Entonces, así se vería y vamos a sacar sus ecuaciones, ¿no? Aquí, si me dan un punto y la pendiente, pues ¿cuál es la primera en la que pensamos? Ahí se las puse de lado, en amarillo. ¿Cuál ecuación, cuál forma me conviene usar? La pendiente. Punto pendiente, ajá. Y entonces la de punto pendiente, ¿cómo me quedaría?
sería y menos, entre paréntesis, 5 es igual a 2, entre paréntesis, 1 menos, no, x menos 1. Ajá, x menos 1, ¿no? Entonces, pues aquí esos paréntesis del 5 ya los podemos quitar porque pues, es x menos 5 y así me quedaría, ¿no? La de punto pendiente. Entonces, esa ya está. Nos faltan 4, ¿no? Ahora, ¿cuál de aquí podemos pasar fácilmente a la dependiente y ordenada al origen? ¿Cómo? Pendiente y ordenada al origen. ¿Cómo le hacemos? Pues, como nuestra forma es y igual a mx más b, lo que tenemos que hacer es despejar y, ¿no? O sea, hacer esta multiplicación de aquí y despejar y. Entonces yo empecé y menos 5 igual a 2 por x menos 1. Entonces primero hacemos la multiplicación. Y menos 5 igual a este por este y este por este, ¿no? Entonces, ¿cómo me va a quedar el lado derecho? 2x, 2. Exacto. Y luego ese menos 5, pues lo paso del otro lado sumando, ¿no? Y hago estas cuentas. Y igual a 2x menos 2 más 5 más 3. Y ahí está. Esa es la dependiente y ordenada al origen, ¿sí? ¿Qué información puedo sacar de aquí? De esa, porque aquí yo ya tenía que mi pendiente pues era 2, ¿no? Esa ya me la habían dado. Pero de esta ecuación que sacamos, ¿qué información puedo yo obtener? El eje, bueno, el que pasa por el eje Y, que es 3. Ah, exactamente. B igual a 3, ¿no? Entonces, esa, ahí está. Y bueno, es que aquí en mi gráfica me quedó chueco, pero pues este de aquí debería de ser el 3. Ujú. Si ustedes lo grafican este derechito, sí les va a dar. Ahora ya tenemos esta, ya tenemos esta. Ahora de ahí podemos pasar a general. Las dos están sencillas igual. ¿Cuál quieren hacer primero? Simétrica. No es simétrica. Ok. Entonces, simétrica. ¿La simétrica de qué forma es? De un lado tenemos a X y a Y del otro lado tenemos el número, ¿no? Entonces así le hacemos. A partir de esta, de un lado ponemos a X y a Y del otro lado ponemos el número. Entonces, del lado izquierdo voy a pasar a X y del 3 ahí lo voy a dejar, ¿no? Entonces me va a quedar menos 2X más Y igual a 3. Ya se va apareciendo. Ahora, del lado derecho, yo tengo que tener un 1 a fuerza. Entonces, ¿cuál es la manera de tener un 1? Tengo que dividir entre este número de aquí, ¿no? Pero toda la ecuación. Entonces, voy a dividir este lado entre 3 y este lado entre 3, ¿no? Del lado izquierdo, pues me va a quedar menos 2x entre 3 más y entre 3, ¿no? Y 3 entre 3, del lado derecho me va a dar 1, ¿sí? ¿Hasta ahí dudas? No, No. ninguna. Ok. Aquí, bueno, una nota, ¿no? Acuérdense que si yo tengo arriba dos cosas o más, sumando o restando, y abajo tengo una sola cosa, entonces sí puedo partirla. Más b entre c. Lo mismo aplica si es negativo, pues le ponemos el signo que le corresponda. Lo que no se puede hacer es a más b entre c más d, a entre c más b entre d. Eso no se puede hacer, ¿de acuerdo? O lo mismo, si tuviéramos a entre c más d, esto tampoco se puede partir de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, solamente podemos partir cuando abajo tenemos un solo número. Dividimos todo lo de arriba, o sea, cada uno del de arriba, entre el de abajo. ¿Sí quedó esta nota de rojo? Sí. Ok,
porque luego ese es un error que se les va. Entonces, continuando con la ecuación simétrica, pues ya casi la tenemos, ¿no? Pero nuestra forma de la ecuación simétrica es arriba x solita y abajo el número. Entonces aquí, pues como está este menos 2 estorbando, lo voy a pasar para aquí abajo con ley del sándwich. ¿Cómo me quedaría? 3 entre menos 2. Ajá, o sea, lo paso dividiendo. ¿De acuerdo? ¿Quieren que desglose eso por ley del sándwich o si vieron por qué pasa nada más así dividiendo? Debemos. Ok. Sí, quedó claro. Y el otro pues ya queda y entre 3, ¿no? O sea, si está bien. Igual a 1. Y pues ya quedó. Aquí ya nada más si quieren acomodan el signo a que quede menos 3 medios. Entonces, esta va a ser mi ecuación simétrica. ¿Y qué información obtengo de aquí? Pues bueno, este es B y este de aquí es A. Entonces, B yo ya sabía que era 3, pero ahora ya sé quién es A. ¿Quién es? Menos 3 Men- medios. Dios. Exacto, menos 3 medios. O sea, esto es menos 1.5, ¿no? Quiere decir que si yo extiendo esta y estuviera derecho, este por el que pase, pues va a ser el menos 1.5. ¿De acuerdo? Entonces ya está este también. Ya solamente nos quedan 2 puntos y ecuación general. Ecuación general, esta también está sencilla a partir de la dependiente y ordenada. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Pasar todo de un solo lado y del otro lado dejar cero. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. Tenemos y igual a 2x más 3. Pues ese y lo paso para acá, ¿no? Entonces 2x menos y más 3 igual a 0. Y listo. Ja, ya terminé. ¿Sí vieron? Sí. Ok. Y por último, la de 2 puntos. Esa, pues igual hay varias maneras, pero pues la que, o sea, si ya hicieron esto, para que no hagan más cuentas, lo que yo les recomendaría hacer es que ya teniendo el valor de A y B, ustedes ya tienen 2 puntos, ¿no? O sea, si A es menos 3 medios, eso quiere decir que estamos pasando por cuál punto. Menos 3 medios, coma 0. ¿Qué punto? Exacto, menos 3 medios, coma 0. ¿Sí? Ese va a ser mi primer punto que puedo sacar de ahí. Además, yo también sé que B es igual a 3. Entonces, de aquí, ¿qué otro punto tengo yo? 0,3. 0,3. Exacto. Y ya tengo yo 2 puntos y ya puedo aplicar mi fórmula, ¿no? O sea, digamos que este va a ser el primero y este el segundo. Entonces, aquí está la fórmula. Es y menos y1 que es 0 igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1. ¿Sí? ¿Sí vieron todos de dónde salió esta? Sí. Otra manera de obtener esa de 2 puntos, pues es que ustedes agarren y tabulen 2 puntos, los que ustedes quieran, ¿no? Pues aquí está su tablita. Entonces, que ustedes den 2 valores de x, los que quieran. A mí se me ocurre 2 y menos 2, ¿no? Pero pueden ser cualesquiera 2 valores de x que ustedes gusten y luego hagan las cuentas para saber quién es y. O sea, que lo sustituyan pues en esta que es la más sencillita, ¿no? O sea, sería 2 por 2 más 3, eso 7, ¿no? Y la de abajo igual 2 por menos 2 más 3, menos 1. Entonces aquí ya tienen 2 puntos, el 2, 7 y el menos 2 menos 1, y ya, pues lo sustituyen en la forma de 2 puntos, ¿no? Y acuérdense que les va a dar lo mismo en la pendiente. Lo único que va a cambiar, como vimos en el ejemplo de arriba, es este valor de aquí y este valor de acá, pero la pendiente les tiene que dar igual. Entonces puede ser cualquiera de esas dos, pero pues yo les decía que esta manera era sencilla porque ya habían obtenido esa información, ya no tenían que hacer más cuentas, pero también lo pueden hacer así. Si vieron todos cómo sí pudimos obtener de la de punto pendiente, pudimos obtener las otras 5 formas. ¿Quedó claro? Sí.
Ok, Sí, sí, sí. siguiente ejemplo. Aquí me piden, es la recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, como les dan esa información, bueno, primero vamos a ver geométricamente qué está sucediendo y luego vamos a obtener las 5 formas de la ecuación. El primer punto es este de aquí. El segundo punto es 3,1, o sea, es este de acá. Entonces mi recta, pues es esa, ¿no? Mi pendiente, pues va a ser positiva, ¿no? Y nada más de ver esa información, ¿cuál sería la forma que ustedes elegirían usar primero? Le de 2 puntos para Dos sacarle. puntos. Exacto. Entonces, 2 puntos. ¿Cómo quedaría esta de 2 puntos? Y menos 0 igual a 1 menos 0 Ujú, sobre 3 más 2. ujú, Después x menos más 2. exacto. ¿Todos vieron de dónde salió esta? Sí. Ok. Entonces ya está a 2 puntos. De ahí, ¿a cuál es sencillo pasar? Punto pendiente. Exacto. ¿Cómo pasamos a la de punto pendiente? Resolvemos la pendiente. Exactamente, ¿no? Nada más hacemos esta cuenta. Entonces me quedaría y menos 0 igual a 1 Un quinto. 1 entre 5. ujú, un quinto por x más 2, ¿no? Ya está, punto pendiente. Luego de ahí, ¿a cuál pasarían? pendiente ordenada al origen. Ujú, pendiente y ordenada. ¿De qué manera? Hacer la multiplicación. Ujú. Del lado izquierdo, pues ya menos 0 y, ¿no? Y del lado derecho me queda un quinto por x más un quinto por 2, que son 2 quintos. Y listo, ya está. Luego, La general. ujú, ¿cómo me quedaría la general? Un Pasar quinto X. menos y más 2 quintos. Igual a 0. Exacto. Ahí está. Y por último, la simétrica, ¿no? ¿Esa cómo la obtendría? ¿Cómo obtendrían la simétrica? X menos un quinto. X menos un quinto. No, acuérdense que primero, o sea, X y Y están de un solo lado y el número del otro. Entonces es el primer paso, o sea, de la dependiente y ordenada, que es donde llegan más fácil, pasan X y Y de un lado y el número del otro lado. Entonces, menos un quinto de X más Y igual a 2 quintos. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿cómo hacen que del lado derecho quede 1? Dividir entre 5 medios. No, multiplicarlo por 5 Bueno, sí, medios. también. Ujú, ¿no? Multiplicamos por 5 medios y de este lado también por 5 medios. ¿Sí vieron? ¿Sí ven todos por qué por 5 medios? Para que 10 sobre 10 y pues de igual a 1. Exactamente. O sea, nada más lo que hicimos pues fue voltear, ¿no? Esta fracción. Entonces, bueno, ese es el inverso multiplicativo, así se le llama, ¿no? Y, déjenme hacer esto más grande. Ya. Entonces, del lado derecho, pues me va a quedar 5 medios por menos un quinto x, más 5 medios por y, igual a 1.
¿cuánto me queda esta multiplicación? Menos un medio. Menos un medio. Ujú. Sí, pues este 5 con este 5 se van, ¿no? Entonces, menos un medio. Y ahora, como, bueno, y si quieren la acomodamos para que pues quede más claro. Así, ¿no? Y ahora, ¿cómo pasan a la forma simétrica? Porque todavía no llegamos. Bajamos el menos 1. Exacto. X, 2 entre menos 1 más, y de este lado, abajo, ¿quién me va a quedar? 2/5 igual a 1. Exacto. Y ya nada más acomodamos, ¿no? Este 2 entre menos 1, ¿cuánto me queda? Menos 2. Ujú. Y el de Y, pues así se queda, ¿no? 2/5 ya no la podemos reducir. Y esta sería mi ecuación simétrica. Entonces, ¿qué información obtuvimos? ¿Cuál es la pendiente? 1/5. Ujú. ¿Cuánto vale A? 2/5. No. No, 2. Menos 2. Ajá. A, acuérdense que es el que está con X. ¿Y cuánto vale B? 1. Ahora sí, 2/5, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, eso significa que aquí, por donde está pasando, es 2/5. Y que acá era menos 2. Y pues sí, ¿no? Porque el punto que nos habían dado era menos 2, 0. Entonces, desde aquí ya nos habían dado el valor de A. ¿Sí? ¿Alguna duda de cómo obtuvimos cualquiera de las 5 formas? No, pero tengo una duda. La simétrica es por donde pasa, bueno, o sea, X sobre menos 2 es donde pasa al 0, ¿no? Pero en el eje X y la Y es, bueno, lo mismo, ¿no? O sea, 0. Exacto. Ok, esa es la Sí, duda. sí, o sea, este número me dice por dónde cruzo el eje X y este por dónde voy a cruzar el eje Y. Ok, ok. Era la duda. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, y ordenar el origen. Entonces, geométricamente, ¿cómo, cómo la grafico? Nada más teniendo esa información. Una ordenada sería 0,2. Ajá, mi ordenada es 2. Entonces, eso quiere decir que por cuál eje voy a pasar por el 2, por el eje X y por el eje Y. Por el Y. Ajá. Entonces, aquí en el 2, por ahí voy a pasar. Y luego, ¿qué sigue? Tiene que poner delta, bueno, o sea, M es igual a 3 sobre 1, ¿no? Menos 3. Menos Ujú, 3. sí. Entonces, ¿cómo voy a contar? A Hacia la izquierda la y hacia A la abajo. izquierda y izquierda y hacia hacia arriba. arriba. Ajá. ¿Cuántos hacia la izquierda? 1. 1, Ajá. ¿Y cuántos hacia arriba? 3. Pues, Entonces, aquí en en el menos 1, 5. Por aquí va a haber otro punto. Y ahí está mi recta, ¿no? Ahora vamos a obtener las ecuaciones. Teniendo esa información, ¿cuál es la primera forma que podemos obtener? La pendiente ordenada. la- Exacto. Pendiente ordenada. ¿Cómo quedaría? Y igual a menos 3x más 2. Exacto. Luego, ¿a cuál podemos pasar? A la general. Ujú. ¿Cómo queda la general? 3x menos y. No, más y. Menos Ujú. 2. Exacto. Igual a 0. Después, ¿a cuál podríamos pasar? A la simétrica. Ujú.
¿Cómo pasamos a la simétrica? 3x, muy no sé. Acuérdense que la simétrica es esta forma. Entonces, ¿cuál era el primer paso? Pues tomamos Igualar a 1. el punto Sí, igual a 1, sí. Ajá, o sea, pasábamos X y Y de un lado y el número lo dejábamos del otro lado. Ese es el primer paso. Ajá. X y Y de un lado, número del otro lado. Entonces, ¿cómo me queda si hago eso? A partir de esta, ¿cómo me queda? Vamos a pasar X y Y del lado izquierdo y el número lo dejo del lado derecho. Entonces, ¿cómo me va a quedar? 3x más 3x más Sí. y igual a Igual a- 2. Exacto. Ese es el primer paso. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? dividirlo Dividir Como entre yo dos. necesito un 1, exacto. Entonces, ahí sí voy a dividir entre 2. Esto entre 2 y esto entre 2. Entonces, aquí me va a quedar 3x entre 2 más y entre 2 igual a 1. Y luego ya nada más acomodo, ¿no? ¿Cómo me quedaría? ¿X entre qué? 3 medios. tercios. 2 tercios. 2 tercios. Ah, Ajá, sí. 2 tercios porque este 2 ahí ya está. Este es el que abajo. Más y entre, 2. 2. ajá, igual a 1. Entonces, ahí está la simétrica. Entonces, de ahí ya tengo bastante información, ¿no? Mi pendiente ya me la habían dado. B, pues sí, ¿no? Ya me habían dicho que era 2 y sí, en efecto me quedó 2. Y A, ¿cuánto vale? 2 tercios. Exactamente, A, 2 tercios. Entonces, eso quiere decir que aquí, donde estoy cruzando, este es 2 tercios. ¿De acuerdo? Otra manera se me había olvidado comentarles, otra manera de sacar A y B, además de así haciendo las transformaciones, es sustituyendo aquí en esta dependiente y ordenada. Bueno, en cualquiera, pero es que eso está más fácil. Porque para sacar A, aquí se los voy a poner en azul un paréntesis, ¿no? Para sacar A. Acuérdense que A corresponde al valor A, 0, ¿no? Entonces voy a sustituir a 0 en esa dependiente ordenada, ¿no? Entonces tengo y igual a menos 3x más 2, esta. Sustituyo. En lugar de y pongo 0, igual a menos 3, en lugar de x pongo a más 2. Y ya, eso es una ecuación de una sola incógnita. Nada más despejo a, ¿no? Me queda 3a igual a 2, a igual a 2 tercios. Y sí, ¿no? Sí, nos llevará justamente el valor. Y lo mismo para sacar b. Solo que aquí, pues el punto es al revés, ¿no? El punto que tenemos es el 0, b. Este va a corresponder a x y este va a corresponder a y. Y sustituyo en esta misma ecuación de acá. Si sustituyo, ¿cómo me va a quedar? B igual Sí. tú. Pues sería B es igual a menos 3 por 0 más Ujú, 2. exacto. Entonces me queda b igual a 0 más 2, o sea, b igual a 2, ¿no? Y sí, justamente era el valor que, bueno, que ya me habían dado, ¿no? Pero es para que vean otra manera de sacar las intersecciones con los ejes. ¿Sí quedó claro cuál es la otra manera alternativa? Sí. Sí, sí. Ok. Entonces ya tenemos pendiente ordenada, general, simétrica. Y de ahí, ¿a cuál podemos pasar ahora? Se las pongo acá para que vean. Nos faltan 2 puntos y nos falta punto pendiente. Entonces, ¿a cuál podemos pasar Un punto ya con la pendiente. información? Punto Sería- pendiente. Ok. Entonces, para punto pendiente, pues necesitamos un punto y la pendiente. Pendiente ya la tenemos. ¿Qué punto propones? Es Y menos, no sé, 3. No, ¿con cuál pasa? 2, ¿no? En Y. Sí, 2. O sea, y igual a 2. Sí, o sea, es
la fórmula es y menos el punto 1, en este caso. Pero ¿cuál es ese punto 1? O sea, ¿cuál es el punto que vas a utilizar? 2, 2, 2. 2, 2, ¿así? No, o sea, y es igual a menos 2, igual a menos 2, y después igual a, y después de ahí el punto pendiente tiene la pendiente en este caso es m menos 3, y lo multiplicamos por x menos y el punto de que cruzan, ¿no? En este caso es 0. Ajá, exacto, sí. O sea, sí está bien, pero yo lo que te preguntaba era en las coordenadas, o sea, la pendiente, pues sí, ya vimos que es menos 3. Pero entonces aquí el punto que tú estás usando es el 0, 2, y sí está bien. El 0, 2, ¿de dónde lo sacas? O sea, ¿cómo me afirmas tú que ese punto sí está en la recta? Bueno, yo lo vi geométricamente, pero también se podría tabular. O sea, Sí, podemos tabular, pero hay otra manera de que nada más de leer este puro enunciado, tú me digas, ah, pues el 0, 2 está en la recta. pues abajo en la sustitución se puede ver, solamente se pone en cuál punto quiere tomar X y ya te va a arrojar el resultado que es 2. Entonces 0,2. Sí, sí, o sea, eso es cierto, pero la otra manera que yo te estoy diciendo es que ahí dice ordenada al origen b igual a 2. Entonces acuérdense que la ordenada al origen sea igual a un número, en este caso 2, significa que tenemos el punto 0,2, o sea, 0,b. Ajá. Acuérdense que, o sea, nada más, si les dan la ordenada al origen, además de que me digan por dónde cruza, también me pueden decir el punto, y el punto es el 0,2, o sea, ya tienen una coordenada. Entonces, este es el punto que tú estás usando, y si sí es válido, y nada más de leer el enunciado ya lo podían sacar, ¿sí? Acuérdense que si ustedes les dan B, además de que les dan por dónde cruza, les dan un punto. Si yo te estoy dando un punto, que es el 2/3, coma 0, o sea, es nada más interpretarlo de otra manera, pero ahí ya tienes esas dos cosas, ¿sí? ¿Sí entendieron todos cómo ver de ese B en las coordenadas? Sí. Sí. Ok. Sí. Entonces, la pendiente, pues ya nos la habían dado, ¿no? M igual a menos 3. Y el punto, pues ya vimos cómo lo sacamos, 0,2. Entonces, si sustituimos en la ecuación de punto pendiente, pues sí nos da esta forma que nos dijo su compañero. Entonces, acuérdense que ustedes pueden utilizar cualquier punto, ¿no? Pueden utilizar el de B, podían utilizar este de A, podían tabular, pues podían usar el que fuera, ¿no? Pero pues ese también funciona. Y ya por último, nada más nos falta la de 2 puntos. Entonces, la de 2 puntos, ¿cómo la obtendría? Ahí podríamos usar el Tenemos que de... A ver, Melissa, si quieres, tú estabas hablando también, ¿no? Ah, sí, pero no, si quiere mejor mi compañera. No, a ver, es que tú no habías participado. A ver, ahora te toca a ti. Ah, bueno, podríamos usar también el punto que es menos 1,5, ¿no? Ajá, sí, también. Sí, menos 1,5. Y pues ese lo obtuvimos con la pendiente, ¿no? Ajá. Y el Entonces, menos 1,5 y... 0,2. Ok. Y entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Ah, se quedaría y menos 0 igual ¿Y menos 0? a... es que la verdad no me acuerdo bien de la fórmula. Bueno. Y menos 2, ¿no? Menos 5, ¿no? menos Pues 2. el que quieran. No, ¿Cuál menos quieren que sea el 2. primero? ¿Este o este? ¿Que este es el primero o el otro?
Pues puede ser cualquiera. Ajá, ¿no? Pero primero hay que definir eso, ¿no? Para que la fórmula no nos quede chueca, ¿no? Entonces, si este es el primero, pues lo marcamos, ¿no? Y ahora sí, era y menos y1. En este caso, pues y1 dijimos que iba a ser el 5, ¿no? Igual a y2 menos y1. Entonces, 2. 2 menos 5. Ajá. Y x2 menos x1. 0 menos Entonces, 1. 0 más 1. 0, ajá, más 1, porque es menos 1, porque aquí tenemos otro menos. Luego por x, menos 1. Más 1. Más 1. Exacto. Entonces, pues así quedaría, ¿no? Acuérdense nada más de eso, o sea, de definir el orden de sus puntos para que les queden bien las cuentas, pero da igual cuál quieran como primero y cuál quieran como segundo punto. Entonces, ¿dudas? ¿Alguien tiene dudas de cómo obtuvieron de cómo se obtuvieron todas las ecuaciones? No. No, todo bien. Yo sí solo me confundí un poco en la simétrica. Te confundiste con la simétrica, ok. ¿Qué parte te confundiste? ¿La fórmula alterna que les di o la negra? La alterna. Ok. ¿Que te la vuelvo a explicar todo o tienes una duda en específico? Mejor sí toda. Ok, a ver. Necesitas sacar A y B, ¿no? Entonces, A es en donde vas a cruzar el eje X y B es donde vas a cruzar el eje Y. Como vas a cruzar el eje X en A, eso significa que tienes este punto, el A, 0. Entonces, ese va a ser el que vas a sustituir en tu ecuación de pendiente y ordenada. ¿Por qué en esa? Pues porque es la más fácil. O sea, no porque a fuerza tenga que ser en esa, pero porque es donde vas a hacer menos cuentas. ¿Cómo le haces? Esta va a corresponder a X y esta va a corresponder a Y. Es decir, cuando veas X, escribes A. Y cuando veas Y, escribes 0. La original era Y igual a menos 3X más 2. Entonces, en lugar de Y ponemos 0 y en lugar de A ponemos X, que fue lo que hicimos. Como aquí hay una Y, pues escribo 0. Igual a menos 3. Hay una X, pues escribo más. ¿Sí? O sea, nada más cambié estos dos valores. Y luego ya nada más haces con la regla secundaria, ¿no? Despejamos. Ah, ok. Ese, como está negativo, pues pasa sumando, ¿no? 3A igual a 2. Y ese 3, pues pasa dividiendo. A igual a 2/3. Y ya obtuviste el valor de A. Y para sacar B es lo mismo, nada más que el punto, en este caso, va a ser el 0, B. Entonces, esta corresponde a X, esta corresponde a Y. Vas a sustituir. Donde haya X, pones 0. Y donde haya Y, pones a la B. Que fue lo que hicimos aquí. B igual a menos 3 por 0 más 2. Porque aquí había una Y aquí había una X. Y haces las cuentas. B igual a 0 más 2, B igual a 2. Y listo. ¿Sí quedó claro? Ah, ok, sí, ya. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? No. Bueno. Ok. Vamos a hacer este siguiente ejemplo y el que sigue lo hacen ustedes. Entonces, ahí me están dando las intersecciones A y B. Entonces, puedo graficar, ¿no? En el eje X, ¿por dónde voy a pasar? ¿Por 0? Ah, Por no. 0. ¿Ya ven lo que hice? Bueno, así yo la copié mal, pero ¿están seguros que podemos hacerlo? No, no podemos porque dijo No, no que se A no puede. podía ser igual a 0. Ajá, está Exactamente. una ordenada al origen. Exactamente. Esta, ninguna podía ser 0, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no era 0. Era, pues, quién sabe. Vamos a ponerle menos 3, ¿no? Otro número que no sea 0. Entonces, ahora sí ya. ¿Por dónde va a pasar en el eje X? Menos 3. 3. Ajá. Aquí. ¿Y por dónde va a pasar en el eje Y? Menos 1. Menos 1. Ujú. Entonces va a pasar aquí y acá y ya tengo mi recta, ¿no? Además de A y B, ¿qué otra información puedo obtener de eso?
Su pendiente es decreciente. Ajá, pendiente negativa. ¿Y qué otra información? Los 2 puntos Exacto. A, ¿qué punto me da? es menos Cero. 3,0. 3,0. Ujú. ¿Y B, qué punto me da? 0, Menos uno. menos 0, 1. menos 1. Exactamente. Ahora, ¿cuál ecuación podemos obtener primero? 2 puntos. 2 puntos. Ujú, 2 puntos. Acuérdense, nada más hay que definir cuál va a ser el primero, ¿no? Ahorita vamos a decir que ¿no? Porque para que queden en orden. Entonces, ¿cómo me va a quedar la de 2 puntos? Y igual a Y más 3. No, Y menos 0. Y menos Ajá. 0. es Y menos Y1. Igual a, Menos 1. Menos 0. ajá, sobre, 0 más 3. ajá, por, X más 3. exacto. Y listo, ahí está 2 puntos. Ahora, ¿cuál podemos obtener? Punto pendiente. Punto pendiente. Ujú. ¿Cómo me va a quedar punto pendiente? Y igual a menos 1/3. No, y es Bueno, igual X ajá, más bueno, 3. Y menos 0, ajá, menos menos 1 0. tercio Ah, bueno, sí. por X más 3, ¿no? O sea, pues ya sé que es como inútil, pero bueno, lo ponemos ahí para que veamos, ¿no? Que sí es punto pendiente, ¿no? Y ahora, ¿cuál puedo sacar? La pendiente ordenada. Ujú. ¿Qué hay que hacer para sacar esa? Hacer la multiplicación. Ujú. Entonces, de este lado me queda Y, del otro lado menos 1 tercio por X y menos 1 tercio por más 3, menos 1. Ahí está. Luego, ¿cuál otra también puedo sacar? La simétrica. Ajá, pues esa desde el principio, ¿no? Pero ¿cómo me queda? 1/3 de X más Y igual a menos 1. ¿Cómo? 1/3 de Sería X. X sobre 3. No, Sería negativa, ¿no? Ajá. O sea, es X entre A. ¿Y quién es A? Menos 3. Ajá. Y luego más Y entre B. ¿Quién es B? Menos 1. Exacto. O sea, sí, literal, solamente copien dónde está A y dónde está el B. Y luego igual a. Igual a 1. Exacto. Y ya por último, solo nos falta la general. ¿Cómo queda la general? 1/3 más Y igual a más 1 igual a 0. Exactamente. De aquí, ¿no? Esta es sencilla, nada más pasan todo de un solo lado y listo. Entonces están las 5. El ejercicio que van a hacer ustedes es este, ¿no? Les dan la recta cuya ecuación es esta y de ahí pues está, de esa, ¿cuál pueden obtener? La general. La simétrica. General. Ajá, la general. Entonces de ahí van a obtener la general. General. Luego de la general, ¿cuál podrían obtener? La simétrica. Sí, La pendiente pero, ordenada. ajá, esa es más sencilla, porque acuérdense que de aquí pasamos para acá, como pasándolo todo de un solo lado, pero también al revés, ¿no? Solamente lo acomodo de esta manera, o sea, tengo que despejar allí, ¿sale? Entonces, para pasar a la pendiente ordenada, van a despejar allí, ¿sí? ¿Sí ven cómo? Sí, sí. Ok. Y ya, tendiendo pendiente y ordenada, pues ya saben cómo obtener las otras tres, ¿no? Entonces tienen, ¿qué horas son? 11:52. Pues tienen hasta las 12, 8 minutos para
para resolver ese y obtener las 5 formas, ¿sale? Sí.
Listo, ¿sí pudieron? Sí. A ver. Dejan compartirles la pantalla. Ok. Entonces, pues a ver, dime cómo te quedan tus ecuaciones. La general me quedó 2x, 3x menos 6 igual a 0. Más 2x 3y más qué? menos 6 igual a 0. Ujú. Ok, general. Luego de ahí, ¿a cuál pasaste? Me fui a la simétrica. Ok. ¿Y esa cómo te quedó? Me quedó x es más. ¿O le doy el procedimiento o le doy como que el No, a puro ver si resultado? quieres así nada más y ahorita vemos. A ver, Ah, ok. x entre 3. Más y sobre 2 igual a 1. Ok. A ver, espera, ahí vamos a hacer una pausa. ¿Todos pudieron sacar la simétrica o hubo alguien que no pudo? Sí, Díganme yo, con confianza. sí pude. Yo ¿Todos también Yo pudieron? también pude. Sí. ¿Sí? Sí, maestra. Bueno, si hubo alguien que no, pues díganme para revisarlo. Ah, y a todos los que la sacaron, ¿les quedó así? Sí, Sí. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí pasamos de la simétrica. ¿Cuál sacaste después? Me fui a la pendiente ordenada al origen. Ok, ¿y esa cómo te quedó? Me quedó y igual a menos x sobre 3 más 2. ¿Así? Menos 2x, perdón. Menos 2x Ajá, sobre 3 más 2. exacto. Menos 2/3 de x. Ajá, muy bien. Ujú. Ahí, igual todos, ¿la pudieron sacar y les salió bien o hubo alguien que no? No, todo bien. Ok, entonces de ahí, ¿a cuál pasaste? A la de punto pendiente. Ok, ¿y esa cómo te quedó? Esa de coordenada agarré 0,2 Ok, y me quedó y menos 2 ujú, igual a menos 2/3 sí, paréntesis x menos 0. muy bien. ¿Todos pudieron sacar esta? ¿Alguien utilizó algún punto diferente? ¿No? Bueno. Y después la de 2 puntos. ¿Cuáles puntos usaste? Igual 0,2 y Ujú, menos 3,4. menos 3,4. Sí, Ese lo obtuviste con la pendiente. tabulado. Ah, con la No, pendiente. Ok. grafiqué, sí, bueno. Y me quedó x menos y menos 2 Ujú, igual a 4 menos 2 sobre menos 3 menos 0 ujú, y x menos 0. Paréntesis x menos 0. ok. Así me quedó. ¿Alguien usó otro punto diferente? Yo utilicé 3,0 y 0,2. Ah, ok. Sí, 3,0, pues igual aquí, ¿no? Entonces, la pendiente, ¿a cuánto es igual? Menos 2/3. Ajá. A, A es igual a 3, ujú, y B, igual a 2. ok. Y pues, si hacemos la gráfica, eso quiere decir que en el eje X, ¿por dónde cruza? Por 3. Cruza Ujú. por, Menos sí, por Y en 3. el Y, 2. 2. 2. exacto. Entonces, pues así quedaría, ¿no?
¿Alguien le quedó alguna duda del ejercicio, del tema, de lo que sea? No, no. No, maestra. Perfecto. Entonces, vamos a hablar ahora de rectas horizontales y verticales. Pues eso es muy cortito, ¿no? En las rectas horizontales, o sea, pues las que están acostadas, ahí las coordenadas y, porque acuérdense que y pues nos da la altura, ¿no? Entonces, pues esas no van a cambiar, ¿no? Siempre vamos a estar a la misma altura porque pues está derechita, está recta. Bueno, acostado, ¿no? Entonces, ¿Cero? 0. cero. Cero. Ajá. Cuando vimos pendiente, acuérdense que vimos que había 3 tipos, ¿no? Positiva, negativa y cero. Y las acostadas correspondían a cero. Entonces, y también ya habíamos visto por qué era cero, ¿no? Porque como y siempre va a ser igual, entonces cuando yo saque mi pendiente, no importa cualesquiera 2 puntos yo me agarre, pues siempre voy a tener y menos y abajo 2x diferentes, ¿no? Entonces arriba me va a dar 0 entre un número y por eso pues eso es 0, ¿no? ¿Sí se acuerdan, no? Que vimos esa clase pasada. Sí. Ok. Entonces la ecuación de una recta horizontal es de esta manera. Y igual a b, donde b pues es una constante y es por donde pasa, ¿no? La ordenada al origen. Aquí, o sea, esta es como si nosotros tuviéramos y igual a 0 por x más b, ¿no? Donde pues tenemos punto que diga pendiente y ordenada al origen, ¿no? Por aquí voy a pasar y como mi pendiente 0 va a estar acostada, ¿no? Entonces, pues se va a ver así, acostada. Vamos a pasar por el 0b y, por ejemplo, si aquí estamos en el x1, ¿alguien me puede decir cuáles son las coordenadas de este punto rosa? ¿1,0? No, X1, ¿cómo ve? exacto, x1, b, ¿no? Este otro punto rosa de acá, si este fuera 5, pues ¿cuáles serían las coordenadas de ese punto? 5, B. Exacto, ¿no? Entonces, es lo que dice en la primera oración. Las coordenadas y de todos los puntos de la recta horizontal son iguales. O sea, todos los puntos que estén en una recta horizontal van a ser de la forma x, b, donde x sí va a cambiar. O sea, va a correr desde menos infinito hasta infinito, cualquiera, y b, ese se va a quedar fijo, ¿de acuerdo? Porque siempre va a estar a la misma altura. Entonces, pues aquí nada más les puse 3 ejemplos, ¿no? Para que veamos cómo se ven los 3 tipos de rectas horizontales. Bueno, pues no son 3 tipos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se verían, no? Si tenemos positivo, negativo y 0. La primera, para y igual a 2, pues pasaríamos a qué altura. Pues a 2, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, aquí, ¿no? En el 2, ahí está. Luego la que sigue, pues pasaríamos por el menos 5, ¿no? Así. Y esta de acá, y igual a 0, ¿por dónde pasaríamos? Por Pero ¿Por dónde? El origen. el origen. Exacto. Entonces, y igual a 0 corresponde al eje X. ¿De acuerdo? ¿Dudas de este tipo de rectas? no. Ok. Y ahora las verticales. Antes de pasar y que lo lean, si en las horizontales la que no cambiaba eran las coordenadas en Y, entonces en las verticales, ¿quién no va a cambiar? X. Exacto, ¿no? Entonces en las verticales no va a cambiar X y habíamos dicho que la pendiente de una recta vertical, ¿qué pasaba con esa pendiente? No estaba definido. Exactamente. Entonces ahí está, ¿no? Las coordenadas X de todos los puntos pues van a ser iguales y esa pendiente no va a estar definida. La ecuación va a ser de esta forma, X igual a C. C es una constante y va a ser el número pues donde va a estar ahí parada la recta, ¿no? Entonces el mismo ejercicio que arriba, ¿cuáles son las coordenadas de ese punto rosa si estamos aquí a altura Y1? C, Y1.
Exacto, CY1. Y por ejemplo, este de acá, si estuviéramos a altura 2, ¿cuáles serían sus coordenadas? C,2. Exacto. Entonces, aquí en este caso vamos a tener siempre C como Y, donde ese Y sí se va a mover y C siempre va a ser la misma, ¿de acuerdo? Y lo mismo, vamos a trazar aquí las tres, cuando es positivo, negativo y 0. A ver, entonces la primera, pues va a pasar, va a estar parada en ¿qué número? -4. Ujú. Aquí, ¿no? Luego la siguiente, En 3/4. pues el 3/4, ajá, aquí, ¿no? Digamos, si ese es 1, y aquí estuviera el 1/2, y pues aquí, ¿no? Aquí está el 1, entonces 3/4. Y la última, la de x igual a 0, esta a quién correspondería. En el origen, ¿no? Ajá. Y entonces corresponde a ¿quién? 0. Al eje Y. Al eje Y. Aquí. Ah, ajá, exacto. Entonces, y igual a 0 corresponde a x. Y x igual a 0 corresponde al eje Y. ¿Sí? ¿Dudas pues de cómo se definen estas rectas y de cómo es su ecuación? No, ninguna duda. Muy bien. Ahora vamos a ver condiciones de paralelismo y perpendicularidad. Tenemos ahí la definición, ¿no? De que dos rectas sean paralelas. Bueno, antes de leerlas, alguien diga, ¿qué son las rectas paralelas? Las que no se tocan. Las que nunca se van a cruzar. Exactamente, las que no se tocan, ¿no? Se ven así. Bueno, o así, o como sea, ¿no? Pero no se tocan. Entonces ahí tenemos tres definiciones que son equivalentes. La primera es que sean equidistantes. ¿Alguien sabe qué es equidistante? Que su distancia sea igual. Exacto. Entonces que la distancia entre esas rectas siempre es igual. La distancia es esta medida de aquí, ¿no? Entonces, pues sí, como son paralelas, no importa dónde yo las mida, si las mido aquí, si las mido acá, si las mido hasta acá, siempre va a ser la misma medida, ¿no? Para que nunca se toquen. La otra manera de definirlas, pues como me dijeron que no tienen puntos en común. Y la tercera, que es lo que vamos a ver aquí, es que tienen pendientes iguales. Y pues si no, eso sí está como muy claro, ¿no? O sea, pues esta tiene la misma inclinación que esta, ¿no? Si alguna de ellas estuviera un poquito más, un poquito menos inclinada, pues en algún punto se van a tocar, ¿no? Entonces, ¿sí ven todos por qué tienen que ser las mismas pendientes para que sean paralelas? Sí. Ok. Ahí les puse 3 ejemplos, entonces vamos a ver si son paralelas o no. Del primer ejemplo tenemos y igual a 2x más 3 y y igual a 2x más 4. ¿Esas dos rectas son paralelas, sí o no? No. ¿Por qué? Sí son. ¿Y por qué sí? Porque tienen la misma pendiente. Exacto. ¿Y cuál es esa pendiente? 2. Exactamente. Entonces, acuérdense que aquí tenemos la fórmula de pendiente y ordenada, ¿no? Y igual a mx más b. Entonces, de la primera, pues la pendiente es 2 y de la segunda también. Así que sí. Vamos a graficarlas para ver cómo se vería. La primera la vamos a poner de color azul. Y esa, ¿cómo la grafico? Primero, bueno, sí, nada más de verla, ¿cómo la graficarían ustedes? Sin hacer cuentas. O sin hacer tablas, nada más así. 3 y 0,4, ¿no? Y ya unirlas. ¿Cómo? ¿El 3,4 o qué? 0,3 y 0,4 y ya las unimos. 0,3, ajá, ese sí, 0,3. ¿Y por qué 0,4? De la siguiente recta. Ah, no, pero son rectas diferentes. O sea, esta va a ser una ok. raya y la otra va a ser otra raya. Entonces, primero estamos hablando de y igual a 2x más 3. Sí, sí pasa por el 3, porque aquí está, ¿no? Esta era la pendiente, la ordenada al origen. Entonces me dice que en el eje Y, pues voy a pasar por el 3. Aquí ya lo marqué.
Y luego, ¿qué otra información me da esa ecuación? Me da la ordenada de origen y la... Pendiente. Pendiente. Exacto. Entonces mi pendiente es 2. Quiere decir que cómo voy a contar y cuánto voy a contar. 1 a la derecha y 2 hacia arriba. Sí. Exactamente. Entonces, 2 hacia arriba, 1 hacia la derecha. Aquí. Entonces mi recta azul está así. Ahora la siguiente vamos a poner la de rojo. Esta de rojo, ¿por dónde va a pasar? 0,4. ¿Qué hago? 1 a la derecha y 2 hacia arriba. Exacto, lo mismo, ¿no? 1, 2 y 1 a la derecha. Entonces aquí. Y ahí está. Entonces sí son paralelas, ¿no? Ahora, el siguiente ejemplo. ¿Son o no son paralelas? No, No. No. ¿Por qué no son? porque no tienen la misma pendiente. Exactamente. Lo mismo, vamos a graficarlas. La primera, ¿por dónde va a pasar? En el eje Y. 0,3. Ujú. Y luego, ¿cuánto voy a contar y hacia dónde? 1 a la derecha y 2 hacia arriba. Ujú. Exactamente. Entonces, es esa. Y la de abajo, ¿por dónde pasa? El origen. Ujú. Por el origen. ¿Y cuántos voy a contar? 1 a la derecha y Derecha y 3 hacia arriba. Exacto. 1, 2, 3, 1 a la derecha. Aquí. Entonces, pues sí se tocan, ¿no? En algún punto de la vida se tocan. ¿De acuerdo? Y el último par. ¿Son o no son paralelas? Sí son. Son, Sí. ¿Por qué sí son? porque Y se despeja y ahí se divide 4 entre 2 y da 2. Exactamente. O sea, de aquí nos queda 2x más 4. ¿cuántos? 4. Exacto. Y pues de hecho son las primeras dos rectas de este primer ejemplo, ¿no? Entonces, aunque la vean así, pues nada más tienen que ponerlas o sea, bien, de la misma forma, para que vean si son o no son paralelas, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda de cómo ver si son o no son? No, No. Ok. No, ninguna duda. Ahora, ¿cómo encontramos este punto en donde se cruzan? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, pues hay que resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Mi primera ecuación es la recta azul, y igual a 2x más 3. Y mi segunda ecuación es y igual a 3x, que es la roja. Entonces tengo que resolver este sistema de ecuaciones para sacar este punto de aquí. ¿Qué métodos hay para resolver sistemas de ecuaciones? Igualación. Ajá, igualación. ¿Qué otro hay? Sustitución, Elemento. eliminación, Sustitución. Ajá, ¿qué más? Kramer. Kramer. Ajá, ¿cuál otro? También determinantes, ¿no? Suma y resta. Ajá, sí, Gauss-Jordan y suma y resta, sí. Entonces, bueno, ve así. Yo sé evaluación. Sí, no. Sí, se cortó.
¿Sí? ¿Verdad? Que yo opinaba que podíamos usar ustedes. ¿No? ¿Todavía no me escuchan? Ya, creo que Ya ya. tienes- Ya, ahora sí. ¿Ya? Sí, ya. Ok. Bueno, sí nos da tiempo. Nos quedan 9 minutos. Entonces, les comparto rápidamente la pantalla. Y mientras díganme, ¿si lo hacemos por igualación? Sí. Ok. ¿Cómo tendríamos que hacerle? ¿Qué vamos a igualar ahí? Pues las Y. Ajá, ¿no? Entonces tenemos que 3x es igual a y, que también es igual a 2x más 3, ¿no? Entonces vamos a igualar estas dos. 3x igual a 2x más 3. Juntamos las x y despejamos, ¿no? Es una ecuación de una sola variable. Entonces paso esta de este lado. 3x menos 2x igual a 3, x igual a 3. Ya tengo mi primer valor. ¿Y ahora cómo le hago para obtener y? Sustituir. Ujú. En cualquiera, ¿no? En la de arriba o en la de abajo. Si sustituimos en la de arriba, pues nos queda 2 por 3 más 3, 6 más 3, 9. Si sustituimos en la de abajo, pues nos queda igual, ¿no? 3 por 3, que también es 9. Entonces eso va de y. Y eso quiere decir que mi punto, pues va a tener esas coordenadas. X vale 3 y y 9. Entonces ese punto donde se tocan va a ser el 3,9. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de cómo obtuvimos ese punto? No. No, maestra. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, lo dejamos hasta ahí para no dejar el otro tema a la mitad. Y yo creo que esta semana ya va a haber tarea, porque ahora sí ya vamos a ver problemas de aplicación. Y bueno, ¿alguien tiene alguna duda antes de quitar la pantalla? ¿Va a subir los apuntes? Sí, sí, bueno, o sea, ¿quieres esto escrito o el video? Escrito. Bueno, no sé, los demás. Sí, sí, si quieren, sí se lo subo también al Classroom. Y bueno, también les subo el video. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra. No hay Gracias. de qué. Maestra, nos vemos. No sé si el profesor quiera decir algo antes de que se vayan. Nada más quiero hacer hincapié en algo. Ahí tienen que, algo importante que ustedes más adelante van a utilizar, ¿sí? Cuando la pendiente de una recta es igual a 1. Piénsenlo, cuando la pendiente de una recta es igual a 1. Se los digo porque se utiliza mucho en economía. Tiene que ver con la elasticidad, ¿sí? Entonces, piénsenlo y ya después lo vamos a ver. ¿Sale? ¿Sí? ¿Me escucharon, jóvenes? Sí, maestro. Ya está bien. Órale, pues. Sí. Llévenselo para que lo piensen. Hasta luego, que estén bien todos. Luego. Hasta luego. Gracias. Luego, maestra. Hasta luego, bonito día. Hasta luego, gracias. Ay, Luego. igualmente. Hasta luego, hasta luego. Pues gracias, Nancy. Sí, claro. Estuvo muy bien todo. Gracias, profe. Ahí nos estamos comunicando. Sí. Les pienso subir un archivo donde tengan nada más las definiciones de la recta, de la parábola, de la hipérbola, nomás las puras definiciones para que las vayan leyendo. Ok. ¿Sí?